Bien, pues regresamos a esta segunda parte de la sesión y bueno, habíamos platicado de esta mezquita contemporánea, ahora hablaremos de la Biblioteca de Alejandría, no porque vayamos a hablar de las características del edificio, simplemente porque quiero dar pie a, a esta dicotomía que se va a generar entre la arquitectura tradicional y esta arquitectura contemporánea, por ejemplo, esta obra del 2002 del despacho noruego de Snøhetta. eh, Vemos una interpretación muy interesante de esta famosa biblioteca de Alejandría de la antigüedad, que evidentemente en lo formal no tiene nada que ver, pero que busca ser una gran meca del conocimiento bibliográfico, ¿no? Esta idea de ser un gran recinto para los libros. Y bueno, pues vean el juego, es una especie de cilindro que de pronto pareciera que tuvo un hundimiento diferencial. Y lo interesante es qué requiere una biblioteca. De hecho, las bibliotecas es uno de los géneros arquitectónicos más interesantes de estudiar a lo largo de la historia. Y es que siempre se va a buscar una luz difusa, una luz natural que te permita leer. Y vean cómo generan estas especies, pues esta cubierta que permite la entrada de la luz. Y bueno, vemos una arquitectura que finalmente busca algo contemporáneo. Ya no es un edificio muy reciente, ya tiene 20 años de antigüedad, pero de pronto, pues junto con la mezquita se vuelven referentes de una arquitectura contemporánea. O el Gran Museo Arqueológico de Egipto, que ya fue inaugurado, tuvo diferentes etapas constructivas, a veces se retrasaba, se paraba, etcétera. Y bueno, pues tenemos este enorme museo que además está dirigido, su partido arquitectónico va hacia esas pirámides, las famosas pirámides de Egipto, y que bueno, vemos una arquitectura muy contemporánea, el manejo del vidrio, estas alturas, etcétera. Pero vean cómo hay ciertos elementos cromáticos formales que aún así nos recuerda todavía esta idea de la arquitectura egipcia, de la arquitectura o del color, de los materiales egipcios. Hay una reinterpretación clara. ¿Qué pasa con otros arquitectos y arquitectas de la zona? Podemos decir que hoy en día, no porque sean los únicos, pero al menos son los que más eh, son más reconocidos también fuera de África, son estas cinco arquitectos. Los ordené del más viejo, ¿no? Del que nació en el 65 al más joven. Es Dievedo Francis Queré, que quizás es de todos el más conocido y evidentemente también por la edad, de Burkina Faso. También tenemos a David Adjaye de Tanzania, naturalizado británico de Gran Bretaña. Kunle Adeyemi de Nigeria. Mariam Issoufou Kamara de Francia, Nigeria. Y, ahí va el nombre complicado, Sename Ahbodiyunu de República de Togo. Estos arquitectas son los que más fama han tenido fuera de África. No significa que sean los únicos, evidentemente no. Vamos a ver un poquito de ellos, de ellas, para que también ustedes pues conozcan más allá de lo que es frecuentemente ubicado en Europa o Estados Unidos. Vamos a ver qué hay aquí también en África. Dievedo Francis Queré nos dice, por ejemplo, en este pabellón además donde construye, donde diseñó, es en el Triple Rise Art Center de Montana, Estados Unidos. Es un pabellón que utiliza diferentes troncos de madera para generar este espacio delimitado, muy interesante. Además, los espacios donde te puedes sentar, puede ser un punto de reunión. Nos dice, los troncos de la cubierta se instalan en haces circulares presos a una estructura modular hexagonal de acero, la cual se apoya en 7 pilares metálicos revestidos de madera, inspirada en las estructuras sagradas desarrolladas por los pueblos Dogon en Mali. La superficie de la tierra, la cobertura, será tallada para crear una especie de topografía que combina rigidez y ligereza. Fíjense, es interesante porque es algo que vamos a ver con estos arquitectos, estas arquitectas, que buscan reinterpretar ciertos aspectos africanos en un lugar en donde no tiene nada que ver con África, Montana, Estados Unidos. Pero finalmente es parte de su idiosincrasia, es parte de su origen, es parte
de su conocimiento. Finalmente crecieron en África, bueno, aunque tuvieron una enseñanza, una educación de pronto en Gran Bretaña, en Francia, etcétera, pero que finalmente no olvidan del todo los aspectos específicos de su tierra. Y esto hace que este pabellón se vuelva bastante interesante. Tenemos dos pabellones muy interesantes. El pabellón Serpentine Pavilion es interesante porque, si ustedes recordarán o conocerán, Serpentine Pavilion es una exposición que se genera en el Serpentine Gallery de Londres, en el cual invitan a diferentes arquitectas y arquitectos de forma anual a generar un pabellón. En el 2017 fue invitado Queré a generar este Serpentine Pavilion, y es interesante porque lo que buscaba era una concepción, a ver si les recuerda, vimos hace poquito un edificio de arquitectura vernácula en donde tenía al centro este cono invertido. ¡Tatán! Vean, él lo que busca es generar que en este pabellón sea un punto de encuentro, de reunión de la comunidad. Entonces tiene un elemento que delimita un espacio interior de un espacio exterior, y hay una cubierta invertida que genera un espacio central. ¡Qué interesante! Luego tenemos el pabellón llamado Cerveleque en Coachella, en el Festival Coachella del 2017 en California, Estados Unidos. Ya saben, este festival de arte y música conocido en Estados Unidos. Vean qué interesante cómo hay estos elementos que nos recuerdan un poco a la estructura de una tienda, ¿no? No podemos decir que sea directamente un tipi apache norteamericano, pero sí hay que entender que este tipo de edificios o de estructuras a manera de tienda de campaña, tienda, fue uno de los esquemas de vivienda más utilizados en la antigüedad. Estamos hablando de las culturas nómadas. Entonces es interesante ver aquí una reinterpretación, evidentemente para un festival, donde hay un juego de luz, colores, música y olores también. Entonces también se vuelve muy interesante esta propuesta. Esta es una muy muy interesante. Vean el horizonte, vean la arquitectura que se está dando en este lugar. Es León, en Burkina Faso. Creo que es Leo, creo que me equivoqué y le puse una N, o el autocorrector, no sé, es Leo. Así se llama en Burkina Faso 2017. Pues resulta que este señor diseña su despacho un centro quirúrgico. Un centro quirúrgico. Vean cómo es dotar a estos lugares también de infraestructura y de equipamiento básico, del cual muchas veces carecen. Pero además algo muy interesante de su arquitectura es el inmenso valor social que tiene su arquitectura. Vean, él dice: borra los límites entre lo local y lo contemporáneo. Es una arquitectura que parte de lo rural, utilizando materiales y organizaciones espaciales tradicionales, pero que al mismo tiempo utiliza sistemas constructivos innovadores. ¿Qué es lo innovador? Recordemos, la innovador son la suma de dos esquemas ya usadas, ya conocidas del pasado. Al momento de sumarlas, ¡pum!, tenemos el caballo con alas, o sea, el Pegaso. Eso es innovación. Entonces, vean, aquí lo interesante es utilizar sistemas estructurales tradicionales, que al sumarse y al mezclarse con elementos materiales contemporáneos, tenemos un esquema innovador. Y algo muy importante es que además hace que la comunidad trabaje para el bien común. Por lo tanto, este edificio va a generar también un arraigo con la gente. La gente lo va a cuidar, la gente lo va a divulgar por sí mismo. ¿Por qué? Pues porque lo hicieron. Y vean cómo suman ciertos elementos contemporáneos con pues el tabique, que es uno de los materiales más antiguos utilizados en la arquitectura. Y vean al interior, muy sencilla bueno, la sala quirúrgica evidentemente tiene materiales y especificaciones muy muy relacionadas con lo quirúrgico, mientras que una cama en general, bueno, pues vean de pronto el envolvente como tiene otro tipo de materiales y acabados. Se vuelve entonces uno de los proyectos interesantes de Queré.
Tenemos la escuela primaria en Gando, Burkina Faso, del 2008. Muy interesante porque pasa el mismo fenómeno, ¿no? Además de que, pues, es un tema de equipamiento escolar. Vean la idea del color, ¿no? De pronto, muchas veces pasa que pensar que proyectos para la comunidad, proyectos para la gente, estos proyectos de la famosa extensión universitaria, son proyectos feos o proyectos que no tienen un valor artístico. Pues al contrario, creo que este es un ejemplo, en donde además la comunidad trabaja para poder generar este tipo de propuestas. Vean el manejo del color, vean la plástica, el ritmo, las proporciones, la mezcla de materiales. Se vuelve muy, muy interesante. La importancia también de este diseño bioclimático para generar un confort térmico en la parte interior. Los sistemas estructurales que, caray, pues esto se viene usando desde la antigüedad. Y vean, están generando un arco. eh, Tiene una forma un tanto paraboloidica, ¿no? Un paraboloide, no es propiamente un medio círculo, ni es de tres círculos, de tres centros, ¿no? No es carpanel, pero bueno. Vemos como la gente aquí estaban trabajando en el piso, aquí construyendo la parte de la cubierta, y aquí los niños utilizando el espacio educativo. Vean qué interesante, algo que de pronto eh, pues es básico para el desarrollo de los niños. Y aquí tienen una especie de aura, un espacio central, exterior, cubierto para diferentes actividades al aire libre. Se vuelve interesante. Nos dice también que el proyecto reconoce los valores de la estructura social y se construyen los espacios para preservarlos. Esto lo hace local y también africano. Sí, finalmente esta gente, al entender lo que cuesta y no valor de costo, sino el esfuerzo que requiere para poder construir esto, evidentemente esto también genera el interés de preservarlo y de cuidarlo, porque te costó. Y eso es algo que también es muy importante aquí. David Adjaye es un arquitecto que tiene una obra fuera del país. De hecho, él fue educado en Gran Bretaña, pero de pronto hay algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, esta es la tienda Alara en Lagos, Nigeria. Y es interesante porque de pronto esta doble fachada, esta celosía, eh, nos evoca un poco a los tejidos o estas artesanías africanas, e interesante cómo puede manejar una reinterpretación para un elemento arquitectónico estructural, y al interior un manejo totalmente contemporáneo, ¿no? El piso, la proporción, los colores, pero eso sí, lo que están exponiendo pues tienen un gran valor eh, africano, ¿no? Respecto a la tendencia, a los materiales y a los colores que venden en esa tienda. Hay otras obras, por ejemplo el Ruby City en San Antonio, Texas, que es un centro cultural, si no me equivoco, creo que sí, o biblioteca, no me acuerdo, centro cultural me parece. Vean, de pronto ya es un elemento muy estereotómico, muy pesado, muy masivo. Eh, la biblioteca y centro de eventos en Winter Park, Florida, del 2021, recién huele a pan, ¿no? Esto está recién salido. Bien interesante el manejo de elementos estereotómicos pesados y de pronto ciertos elementos en combinación con la ligereza, las sombras, la luz, el color, que quizás nos evocan al grosor de estos muros que se utilizaban para la arquitectura vernácula. No sé, finalmente hay interpretaciones de elementos piramidales, inversos, hay catenarias, contracatenarias, etcétera. Bueno, pues aquí es parte de esa arquitectura de este arquitecto fuera del país. Kulea de Yemi tiene una propuesta bien interesante de una escuela flotante en Makoko Lagos, Nigeria. Resulta que ante las emergencias, la falta de pronto de suelo o de pronto las inundaciones, pues él propone este tipo de escuela flotante en donde el salón de clases propiamente esté aquí y que haya un espacio abierto, libre en la parte de abajo, y que se genere cierta convección para el confort térmico al interior,
Y él va a hablar en su arquitectura sobre todo de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Según ONU Habitat, nos dice que describe la habilidad de cualquier sistema urbano de mantener continuidad después de impactos o de catástrofes mientras construye positivamente a la adaptación, perdón, mientras contribuye positivamente a la adaptación y a la transformación. Hoy en día con la pandemia, este tema de la resiliencia no debe de entenderse solamente en lo urbano, sino también en lo arquitectónico. Esta idea de que de pronto eh, un esquema arquitectónico, un esquema urbano, pueda cambiar o dar pie a otra actividad emergente y después continuar eh, o retomar su actividad después de la catástrofe o modificarse después de la catástrofe y que la misma catástrofe no paralice la actividad de este edificio. Y justamente él habla un tanto de esta arquitectura resiliente, esta ciudad resiliente. Tenemos por ahí a Mariam Isaufu Cámara, una arquitecta joven y es una de las, se considera una de las grandes promesas de la arquitectura contemporánea. Ella nos dice que el diseño puede ser una herramienta poderosa para el bien. La arquitectura por sí sola no puede hacer un mundo más justo, pero sí podemos contribuir con acciones específicas. Y vemos cómo ella maneja elementos de tierra, de concreto, de acero. Y aquí está el mercado Dandaji en Nigeria. Vemos este esquema muy horizontal con sus diferentes locales y unos paraguas metálicos para generar este efecto de sombras ante la ausencia de ella y para el confort tanto de la gente que vende como de la gente que compra. Y esa es una de las propuestas más interesantes de la arquitecta. La arquitecta tiene un despacho, tiene una página en internet que pueden ustedes consultar y tienen varias obras. Ese es otro, el complejo ICMA de Dandalgi, Nigeria. Es importante señalar que además es un país de gran parte de su gente es musulmana. Y frente, de hecho aquí se alcanzamos a ver unas cúpulas, bueno, esa es una mezquita. Y frente a la mezquita está este complejo cultural en el cual, pues vean qué interesante. Podemos ver un esquema muy islámico, ¿no? La idea de la ropa de ellas, ahí vemos muchas mujeres leyendo, realizando actividades culturales, hay algunos jóvenes, vean esos envolventes tradicionales de la arquitectura, con algunos elementos contemporáneos, el manejo del color, que también es algo muy característico de África, estos colores de pronto tan vibrantes, y bueno, pues los esquemas de sistemas tradicionales contemporáneos con los tradicionales, los colores, la altura, la idea de la plástica exterior, de los tapetes, de los colores, en fin, se vuelve una propuesta muy interesante. Tiene obras bien interesantes, que les recomiendo que investiguen un poco de ella y les va a gustar mucho su arquitectura, que también busca que tengan un gran valor social. Y finalmente, Sename Agbodiyunu, no sé si lo pronuncié bien, espero que sí. Este arquitecto no tiene tanta obra como las demás y los demás mencionados. Es de los más jóvenes, bueno, ni tan jóvenes, de 1980. 8, pues ya no está tan joven. Pero él habla mucho sobre la arquitectura participativa. Él dice, la ciudad durable es aquella que la población misma produce y que el trabajo que hay que estimular un... leí horrible. Vamos a repetir. La ciudad durable es aquella que la población misma produce y que el trabajo que hay que estimular está relacionado con consolidar las competencias en la población para diseñar y fabricar una ciudad del mañana. Finalmente, él considera que el gran base y parte del urbanismo en la ciudad es justamente el trabajo con la comunidad, el diseño participativo, que la misma gente sea la que construya su comunidad, sus edificios, su ciudad, y que el arquitecto se vuelva una especie de guía o de coordinador. Y es algo que es interesante para este tipo de arquitectura que señala Sename. Si se fijan, todas estas arquitectas y arquitectos hablan mucho de este valor social de la arquitectura. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que aprender de este paradigma, ¿vale?
Bien, pues la sesión esta vez concluye. La siguiente vamos a platicar sobre el paradigma oriental, muy resumido, porque ahí sí tenemos de pronto que la India, de pronto que Corea, que China, que Japón, que Australia, y pues no acabamos. Entonces vamos a generar un esquema muy básico, como para ir identificando principales representantes, hablaremos de uno, dos o tres. Y bueno, hoy en día la arquitectura japonesa es un referente muy muy importante para el mundo occidental. eh, y bueno, de ahí muchas tendencias hemos retomado: el minimalismo, el wabi sabi, el japandi, que son tendencias del diseño de interiores. En fin, hay muchos esquemas que siempre retomamos de Asia, específicamente de Japón. Pues les agradezco muchísimo su atención, cuídense mucho, por favor, generen dudas, eh, hagan participaciones, aportaciones, respondan, traten de responder esas preguntas clave que de pronto les podrá ayudar también a entender o a concluir ciertos conceptos que damos en la sesión. Y pues nada, nos vemos en un rato por Zoom. Cuídense mucho y hasta pronto. Bye.